Le dije a mi marido que estaba embarazada y entró en pánico. Arruinaste todo. No quería este niño. Esa misma noche hizo las maletas y partió hacia su joven colega. Sus padres lo apoyaron y yo me quedé sola. Pero años después, volvió arrastrándose hacia mí. Estoy casada con Alejandro desde hace 4 años, juntos desde hace 7. Habíamos hablado de tener hijos algún día, pero nunca pusimos un cronograma firme para ello. Estaba tomando anticonceptivos, pero hace unos 3 meses, tuve ese virus estomacal que estaba dando vueltas y, bueno, los antibióticos y los anticonceptivos no siempre van bien juntos. Cuando me faltó el periodo por primera vez, no le di mucha importancia. Mi ciclo siempre ha sido un poco irregular, sobre todo cuando estoy estresada, y el trabajo había sido especialmente exigente. Pero cuando comencé a sentir náuseas por las mañanas y noté que mis senos estaban inusualmente sensibles, compré una prueba de embarazo durante la hora del almuerzo. 2 líneas rosadas, claras como el día. Me hice 3 pruebas más durante los 2 días siguientes, todas positivas. Estaba en shock, asustada, pero también emocionada. Sé que no fue planeado, pero una vez que pasó la sorpresa inicial, comencé a imaginar nuestro futuro como familia. Siempre quise ser mamá y, aunque el momento no era perfecto, pensé que Alejandro se recuperaría una vez que superara el shock inicial. Esperé una semana para decírselo, queriendo planificar el momento perfecto. No iba a hacer nada elaborado, como esos anuncios de Instagram con tableros de letras y confeti. Esos no somos nosotros. En lugar de eso, preparé su cena favorita, lasaña con pan de ajo, y le compré una botella de su bourbon favorito y sidra espumosa para mí. Incluso llevé el vestido azul por el que siempre me felicita. Quería que fuera especial, aunque no estuviera planeado. Todo el tiempo que estuve cocinando seguí ensayando cómo se lo diría. ¿Debería decirlo directamente? ¿Hacer una broma? Me decidí por algo simple. Después de cenar, dije, tengo algunas noticias. Va a cambiar nuestras vidas. Alejandro llegó a casa alrededor de las 7, más tarde de lo habitual. Parecía distraído, revisando su teléfono constantemente. No es inusual últimamente. Había estado trabajando en un gran proyecto con su equipo. Apenas se dio cuenta de la buena cena, solo murmuró algo acerca de que tenía buena pinta y se sirvió una generosa copa de bourbon. Antes de que pudiera siquiera mencionar la ocasión especial durante la cena, él se quedó en silencio y respondió con respuestas de una sola palabra. Cuando intenté entablar una conversación, le pregunté sobre su día, su proyecto, cualquier cosa para que la conversación fluyera. Pero él simplemente se encogió de hombros o dio respuestas mínimas. Algo se sintió mal, pero lo atribuí al estrés laboral. Después de que terminamos de comer, respiré hondo y tomé su mano al otro lado de la mesa. Recuerdo mis palabras exactas: Alejandro, estoy embarazada. El silencio que siguió pareció una hora. Su rostro pasó por una serie de emociones: inexpresividad, palidez y luego algo que nunca había visto antes, ira mezclada con pánico. Cuando finalmente habló, me preguntó si estaba bromeando. Cuando le aseguré que no, que había hecho 4 pruebas, las cosas rápidamente se dispararon. Nunca olvidaré lo que dijo a continuación: lo arruinaste todo. No quería este niño. Intenté explicarle que fue un accidente, probablemente debido a que los antibióticos interfirieron con mi método anticonceptivo. Pensé que podríamos resolverlo juntos, como siempre lo hicimos con otros desafíos. Fue entonces cuando lanzó la bomba: tal vez nunca quiso tener hijos. Afirmó que solo estaba de acuerdo con mis planes de, algún día, para mantenerme feliz, pero para él siempre fue solo un futuro hipotético. Le pregunté si había alguien más y su reacción me lo dijo todo, incluso antes de que lo admitiera. Cuando lo presionaron, finalmente confesó que había estado saliendo con Natalia durante unos meses. Natalia, su colega. La había mencionado como brillante y que aportaba nuevas ideas al equipo. El que tenía 24, 7 años menos que yo. Mientras todavía estaba procesando esta doble traición, Alejandro comenzó a empacar, no solo una bolsa de viaje, sino una maleta llena de ropa y artículos esenciales. No podía creer lo que estaba viendo. Mi marido literalmente me abandonó la misma noche que le dije que estaba embarazada. Cuando le pregunté a dónde iba,
admitió que por ahora se dirigía a casa de Natalia. A los 30 minutos de mi anuncio de embarazo, Alejandro estaba parado junto a la puerta de entrada con su maleta y me dijo que volvería por el resto de sus cosas más tarde. Le pregunté si en serio estaba haciendo esto, simplemente abandonando a su esposa embarazada. Su respuesta: no puedo ser padre. No estoy preparado. Señalé que nadie está nunca completamente preparado para la paternidad, pero no es así como funciona la vida. Simplemente murmuró: lo siento, y dijo que llamaría en unos días. Luego se fue. Así. Me senté en nuestro departamento repentinamente demasiado silencioso, tratando de procesar lo que acababa de suceder. En un momento, estaba anunciando mi embarazo y al siguiente, mi esposo se había ido a casa de su novia más joven, dejándonos atrás a mí y a nuestro hijo por nacer. Llamé a mi mejor amiga Carmen, sollozando tan fuerte que apenas podía entenderme. Ella vino de inmediato, abrazándome mientras yo lloraba y cuestionaba todo sobre mi matrimonio. Pensé que lo conocía, seguí diciendo. ¿Cómo pude haber estado tan equivocado? A la mañana siguiente, me desperté en el sofá con Carmen durmiendo en el sillón cercano. Por una fracción de segundo, esperé que todo hubiera sido una pesadilla, hasta que sentí una oleada de náuseas que me recordaron que no solo mi marido había muerto, sino que yo todavía estaba embarazada. Carmen me preparó tostadas y té, insistiendo en que comiera algo por el bien del bebé. Mi mano se dirigió a mi estómago. Independientemente de lo que Alejandro hubiera decidido, este seguía siendo mi hijo. Intenté llamar a Alejandro durante el día, pero saltó directamente el buzón de voz. Mi mensaje de texto pidiéndole que no me excluyera quedó sin respuesta. Por la tarde, me sentí más fuerte y la ira comenzó a reemplazar el shock. Llamé a mi obstetra y ginecólogo para programar mi primera cita prenatal. Iba a seguir adelante con o sin él. Esa noche recibí una llamada de Isabel, la madre de Alejandro. La conversación fue breve pero esclarecedora. Me dijo que Alejandro les había explicado la situación y me sugirió que le diera tiempo porque todavía era demasiado joven para tener una familia. Cuando le señalé que tenía 31 años, ella lo desestimó y dijo que estaba concentrado en su carrera. Luego vino el verdadero truco. Ella insinuó que debería considerar opciones, sugiriendo claramente el despido sin decirlo directamente. Le dije firmemente que me quedaría con este bebé, su nieto, independientemente de la decisión de Alejandro. La llamada terminó conmigo temblando de ira, entendiendo finalmente de dónde venían algunas de las actitudes de Alejandro. Sus padres siempre lo habían mimado, lo habían tratado como si no pudiera hacer nada malo. Los siguientes días pasaron borrosos. Fui a trabajar, tratando de actuar con normalidad a pesar de sentir que mi mundo había implosionado. Me comuniqué con un abogado para comprender mis opciones. Comencé a investigar los costos de la maternidad soltera y el cuidado de los niños. Miré mis finanzas y calculé cómo podría hacer que esto funcionara solo si fuera necesario. Alejandro finalmente me envió un mensaje de texto, 3 días después de partir, no para preguntarme cómo estaba ni para disculparme, sino para informarme que se quedaría en casa de Natalia y que me enviaría dinero para las facturas. Cuando le respondí que necesitábamos hablar en persona, su respuesta fue que necesitaba espacio y que aún no estaba listo para hablar. Pasó una semana, luego 2. Una vez vino al apartamento cuando yo estaba en el trabajo para recoger más cosas suyas. Dejó sus llaves en el mostrador con una nota que decía que había pagado el alquiler hasta el mes próximo y que se comunicaría conmigo para solicitar el divorcio. Después de hablar con un abogado, divorcio, así de simple. Tuve mi primera cita prenatal sola. Cuando el técnico me hizo la ecografía y escuché por primera vez los latidos del corazón de mi bebé, ese silbido rápido y rítmico, rompí a llorar. El técnico probablemente pensó que eran lágrimas de alegría, no lágrimas de dolor por la familia que pensé que seríamos. El bebé midió correctamente. Me dieron una pequeña copia impresa de la imagen del ultrasonido, solo un pequeño borrón en forma de frijol, pero ya era mi hijo. Lo puse en el refrigerador cuando llegué a casa, un recordatorio de que sin importar lo que pasó con Alejandro, esta personita contaba conmigo. 3 semanas después de que Alejandro se fue, su padre Manuel me llamó. A diferencia del enfoque frío de Isabel, al menos me preguntó cómo estaba.
Cuando le dije honestamente que no me estaba yendo muy bien después de haber sido abandonado por una mujer más joven, y mencioné a su esposa sugiriendo. Intentó suavizar las cosas. Afirmó que Isabel no quiso decir eso y que solo estaban preocupados por la carrera de Alejandro y las perspectivas de ascenso. Calificó mi embarazo como un momento desafortunado y explicó que Alejandro simplemente no se encuentra en condiciones de ser padre en este momento. Le recordé a Manuel que yo tampoco había planeado ser madre soltera, pero los adultos enfrentan los desafíos inesperados de la vida. Ofreció ayuda financiera pero dejó en claro que Alejandro necesitaba concentrarse en su carrera y que él y Natalia tenían una conexión. Después de colgar, me di cuenta de algo importante, estaba completamente sola en esto. Alejandro había elegido a Natalia, sus padres lo habían elegido a él, y ahora estábamos solo mi bebé y yo. Pero de alguna manera, esa comprensión fue esclarecedora. Ya no tenía que preguntarme más, no tenía que esperar que Alejandro regresara. Podría empezar a planificar mi vida, nuestra vida, sin el peso de la incertidumbre. Llamé a Carmen esa noche y le dije que necesitaba mudarme. Había demasiados recuerdos en nuestro apartamento. Ella inmediatamente me ofreció su lugar hasta que encontré un lugar nuevo. Mientras miraba alrededor del apartamento que habíamos compartido, sentí algo inesperado, un pequeño destello de esperanza. No para la reconciliación, ese puente fue completamente quemado, sino para el futuro. Mi futuro. El futuro de mi bebé. Lo que viniera después sería difícil. No me hacía ilusiones al respecto. Ser madre soltera, divorciarme, reconstruir mi vida desde cero, nada de eso sería fácil. Pero una cosa sí sabía con certeza, mi hijo nunca se sentiría indeseado. No por mí. Y tal vez eso sería suficiente. Mañana me reuniré nuevamente con el abogado para iniciar el trámite de divorcio. Alejandro cree que puede marcharse. Ya veremos sobre eso. Puede que esté caído ahora mismo, pero no estoy fuera. Ni siquiera cerca. Primera actualización. Vaya, no puedo creer que haya pasado un año desde mi última publicación. Primero, gracias a todos los que comentaron con consejos y apoyo. Leí cada mensaje, incluso si no pude responderlos a todos. Tus palabras significaron más de lo que crees durante esos días oscuros. Han sucedido tantas cosas y, sin embargo, de alguna manera, escribir esa frase parece quedarse corto. Ahora tengo un hijo, un ser humano realmente diminuto que depende de mí para todo. Su nombre es Tiago. Tiene 8 meses y a pesar de todo es lo mejor que me ha pasado. Ayer me di cuenta de algo que me detuvo en seco mientras doblaba sus calcetines increíblemente pequeños. Alejandro nunca lo conoció. Ni una sola vez. Ni cuando nació, ni por su primera sonrisa, ni por su primera Navidad, ni nunca. El padre de mi hijo vive a menos de 30 minutos de distancia y es un completo desconocido para su propio hijo. Supongo que debería empezar desde donde lo dejé. El divorcio finalizó cuando yo tenía 7 meses de embarazo. Alejandro no impugnó nada, lo cual, según mi abogado, era inusual pero hizo que todo avanzara más rápido. El juez ordenó una manutención infantil razonable basada en los ingresos de Alejandro, que al menos es algo, aunque ha sido irregular. Más sobre eso más adelante. Me mudé de nuestro departamento y encontré un lugar más pequeño de 2 habitaciones más cerca de Carmen. El alquiler es más alto de lo que me gustaría, pero está en un distrito escolar decente, y he aprendido que es algo en lo que empiezas a pensar mucho antes de lo que esperas. Mi comedor ahora está medio desbordado de guardería, con un pack and play, una hamaca y lo que parece una pequeña juguetería explotando en mi espacio vital. Marie Kondo sufriría un infarto. Tiago nació un martes por la noche después de 19 horas de parto. Carmen fue mi compañera de parto, me tomó de la mano y me dio trocitos de hielo mientras yo juraba que no podía hacerlo. Las enfermeras seguían preguntando por el padre y me cansé de explicarles, así que comencé a decir, él no está en la foto, lo cual me pareció cierto y un eufemismo enorme. Esas primeras semanas fueron una confusión de insomnio, dolor en los pezones, lo siento, TMI, y preguntándome si estaba haciendo algo bien. La noche que llegamos a casa, Tiago no dejaba de llorar, y recuerdo estar sentado en el piso de mi baño a las 3 de la madrugada también llorando, buscando en Google, ¿por qué mi bebé no duerme?, en mi teléfono mientras él lloraba en mis brazos.
Nunca me había sentido tan sola ni tan abrumada. Pero sobrevivimos. Día tras día, lo resolvimos juntos, Tiago y yo. Aprendí sus gritos, los de hambre suenan diferentes a los de cansancio, que suenan diferentes a solo quiero que me carguen. Descubrí que le encanta que le canten, aunque no puedo llevar una melodía en un cubo. Vi cómo su personalidad emerge poco a poco, es observador, testarudo, me pregunto de dónde habrá sacado eso, y tiene una risa que puede iluminar toda la habitación. El trabajo ha sido complicado. Volví cuando Tiago tenía 10 semanas porque necesitaba el dinero. Mi jefa, Valeria, ha sido sorprendentemente comprensiva y me deja trabajar desde casa 2 días a la semana. Encontrar cuidado infantil casi me arruina, financiera y emocionalmente. La guardería cuesta más que el alquiler, lo que parece una locura, pero es la realidad para muchos de nosotros. Encontré un lugar que no requiere obtener una segunda hipoteca, pero sigue siendo una gran parte de mi presupuesto mensual. El tema financiero ha sido una de las partes más difíciles. La manutención de Alejandro llega a veces, pero siempre hay una excusa cuando llega tarde. Su auto necesitaba reparaciones, tuvo gastos inesperados, está cambiando de trabajo. El mes pasado llegó con 2 semanas de retraso porque él y Natalia estaban en España. Vi la foto en Instagram antes de que se molestara en responder mis mensajes de texto sobre el pago faltante. Hablando de redes sociales, cometí el error de revisar sus perfiles a unos meses de nacer Tiago. Allí estaban, Alejandro y Natalia, luciendo bañados por el sol y despreocupados en algún bar en la azotea. No hay señales de noches de insomnio o ropa manchada y escupida en su mundo. Los bloqueé a ambos después de eso. Carmen dice que es mejor para mi salud mental y tiene razón. Carmen ha sido mi salvavidas en todo esto. Ella viene con comida para llevar cuando estoy demasiado cansada para cocinar. Sostiene a Tiago para que pueda darme una ducha real y ni una sola vez se queja cuando lo único de lo que puedo hablar es de la consistencia de la caca de bebé o de las regresiones del sueño. Incluso organizó un pequeño baby shower cuando yo tenía 8 meses de embarazo, después de que todos los amigos de Alejandro me engañaran. Es curioso cómo la gente toma partido tan rápidamente. Los padres de Alejandro han sido interesantes. Después de apoyar inicialmente a su hijo a abandonar a su esposa embarazada, cambiaron de opinión una vez que nació Tiago. Recibí un mensaje de texto de Isabel aproximadamente un mes después de su llegada, pidiendo ver a su nieto. No respondí de inmediato, tratando de descubrir cómo me sentía al respecto. Luego vinieron flores, ropa de bebé e incluso una carta escrita a mano sobre lo mucho que les encantaría ser parte de la vida de su nieto. Finalmente accedí a una breve visita cuando Tiago tenía 4 meses. Fue incómodo por decirlo menos. Isabel siguió comentando lo mucho que se parecía a Alejandro cuando era bebé, mientras Manuel tomaba unas 50 fotos con su teléfono. Trajeron obsequios costosos para bebés y hablaron sobre iniciar un fondo universitario. Ni una sola vez mencionaron la ausencia de su hijo ni se disculparon por su comportamiento anterior. Cuando me pidieron que lo llevara a pasar la noche, tuve que trazar una línea dura. De ninguna manera dejaría que mi bebé fuera a ninguna parte sin mí, especialmente con personas que básicamente me habían sugerido que interrumpiera mi embarazo un año antes. Esa conversación no salió bien. Isabel me acusó de usar a Tiago para castigar a Alejandro, lo cual era rico considerando que Alejandro no había mostrado ningún interés en conocer a su hijo. Esa es la parte que todavía no puedo entender. ¿Cómo sabes que tienes un hijo y simplemente no te importa? No me pregunto cómo lucen, cómo crecen, si son felices. Alejandro ha enviado dinero en ocasiones, pero nunca ha pedido una foto, un vídeo o una visita. Es como si Tiago fuera un concepto abstracto para él, no una persona real con sus ojos y su barbilla con hoyuelos. He tratado de ser una persona más grande. Cuando nació Tiago, le envié un texto sencillo con sus estadísticas de nacimiento y una foto. Ninguna respuesta. Configuré un álbum de fotos compartido en línea donde de vez en cuando subo fotos, en caso de que Alejandro alguna vez quiera ver lo que se está perdiendo. Hasta donde sé, nunca la abrió. Para la primera Navidad de Tiago, envié una tarjeta navideña con su foto a la dirección de Alejandro. El sobre regresó, marcado, devolver al remitente. Mientras tanto, la vida continúa. Tiago empezó en la guardería,
contrajo todos los virus posibles durante su primer mes allí, otra divertida sorpresa de la paternidad de la que nadie te advierte, y desde entonces ha desarrollado un sistema inmunológico de acero, ahora gatea, se sube a los muebles y se lleva todo a la boca. Mi apartamento está totalmente protegido contra bebés. Hace tanto tiempo que no veo mi mesa de café sin protectores de esquinas que he olvidado cómo es realmente. Mi rutina diaria se ha convertido en una danza de eficiencia cuidadosamente coreografiada. Despierta a las 5:30 de la madrugada antes que Tiago para ducharse y vestirse, levantarlo, alimentarlo y vestirlo a las 7:15, dejarlo en la guardería a las 8, trabajar hasta las 5, apresurarse a recogerlo a las 5:30, pagar el recargo por retraso en los días en que las reuniones se agotan, regresar a casa a las 6 para cenar, bañarse, contar cuentos y rutina antes de acostarse. Luego, unas cuantas horas preciosas para limpiar, lavar la ropa, pagar facturas y tal vez ver medio episodio de algo en Netflix antes de quedarse dormido en el sofá. Enjuague y repita. Los momentos más difíciles son de los que nadie habla, como cuando Tiago tuvo su primera fiebre a las 3 de la madrugada y tuve que decidir solo si llevarlo a urgencias, o cuando dice, mamá, pero no hay datos en su vocabulario porque esa persona no existe en su mundo, o los formularios de la guardería que piden información del padre, y tengo que escribir, mientras estoy rodeado de otros padres llenando ambas secciones. Pero también hay momentos hermosos. Los abrazos matutinos cuando se despierta feliz y balbuceando, la forma en que me alcanza cuando lo recojo de la guardería, su fascinación por el ventilador de techo, su alegría absoluta cuando chapotea en la bañera, el peso de él al quedarse dormido en mi pecho, su aliento cálido contra mi cuello. No voy a fingir que es fácil. Ser madre soltera es lo más difícil que he hecho en mi vida. Hay días en los que estoy tan cansado que guardo la leche en el armario y el cereal en el frigorífico, días en los que le respondo a la gente de atención al cliente por nada porque me estoy quedando sin humo, días en los que lloro en la ducha porque es el único lugar donde Tiago no puede oírme. Pero lo estoy haciendo, lo estamos haciendo y, aunque parezca extraño, estoy orgulloso de ello. El primer cumpleaños de Tiago se acerca el mes que viene. Carmen me está ayudando a planificar una pequeña celebración. Nada especial, solo unos cuantos amigos, algo de tarta y probablemente más decoración de la necesaria porque Carmen se deja llevar por Pinterest. Pensé en invitar a los padres de Alejandro, pero decidí no hacerlo después de nuestra última interacción. De vez en cuando todavía envían mensajes de texto pidiendo verlo, pero siempre es en sus términos, sin reconocer cómo su hijo lo abandonó. En cuanto al propio Alejandro, no estoy esperando una tarjeta y mucho menos una aparición. Lo último que supe a través de amigos en común fue que él y Natalia se mudaron juntos y tuvieron un perro. Supongo que ese es el nivel de responsabilidad con el que se siente cómodo. El truco llegó la semana pasada. Finalmente obtuve la aprobación para un apartamento modesto en una zona un poco mejor. No es nada lujoso, pero tiene un pequeño patio donde puede jugar Tiago y las escuelas son buenas. Mientras firmaba el contrato de arrendamiento, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Isabel, diciendo que iban a tener una reunión familiar el próximo mes y querían incluir a su nieto. El texto incluía una foto de Alejandro y Natalia, abrazados, luciendo perfectamente felices. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Allí estaba Alejandro, sonriendo, viviendo su vida como si su hijo no existiera. Algo cambió en mí en ese momento, no exactamente ira, aunque todavía hay mucho de eso, más bien claridad. He pasado un año esperando que Alejandro dé un paso al frente, que muestre el más mínimo interés en su hijo, un año enviando actualizaciones al vacío, un año tratando de ser justo y razonable a pesar de todo. Le respondí un mensaje de texto a Isabel: Tiago no asistirá. Si Alejandro quiere conocer a su hijo, sabe cómo comunicarse conmigo. Pero ya no le pongo excusas ni finjo que está ausente por elección propia. Luego bloqueé su número. Tal vez suene duro, pero ya no protejo la imagen de Alejandro ni sus sentimientos. Ya terminé de cargar con toda la carga emocional mientras él vive sin consecuencias. Ya dejé de fingir, por el bien de Tiago, que su padre de repente podría interesarse por su existencia. La verdad es que estamos mejor sin alguien que pueda marcharse tan fácilmente. Tiago merece personas en su vida que lo elijan, que lo apoyen, que lo amen incondicionalmente. No puedo obligar a Alejandro a ser esa persona.
Así que aquí estamos, un año después, una madre soltera y su hijo contra el mundo. No es la vida que planeé, ni de cerca. Pero al mirar el rostro dormido de Tiago esta noche, me di cuenta de algo importante. A veces la familia con la que terminas no es la que esperabas, pero sigue siendo perfecta a su manera. No sé lo que depara el futuro. El acuerdo de divorcio incluía una cláusula sobre la revisión de la custodia si Alejandro alguna vez decide que quiere involucrarse, lo que honestamente parecía una broma en ese momento, pero mi abogado insistió en que era estándar. Una parte de mí espera que se mantenga alejado para siempre. Otra pequeña parte todavía no puede creer que no quiera conocer a su maravilloso hijo. Por ahora, me estoy concentrando en lo que puedo controlar, construir un hogar estable, crear recuerdos felices, ser mamá y papá lo mejor que pueda y tal vez, solo tal vez, encontrar una manera de volver a confiar algún día. Pero eso es un problema para la futura Adriana. Presente Adriana necesita terminar de lavar la ropa y acostarse. Tiago se levantará a las 6 de la mañana, esté listo o no. Así que esa es mi actualización, un año, un bebé perfecto y un día a la vez. Segunda actualización, han pasado 4 años desde mi última actualización. Honestamente, no pensé que volvería a publicar aquí, pero ayer sucedió algo en lo que no puedo dejar de pensar y necesitaba ponerlo en algún lugar. Tiago acaba de cumplir 5 años el mes pasado. 5. Todavía no puedo creer que mi pequeño bebé sea ahora un niño de kindergarten conversador que conoce todos los planetas en orden y corrige mi pronunciación de los nombres de los dinosaurios. El tiempo es salvaje. Ayer fue su primer día de jardín de infantes. Me tomé la mañana libre para acompañarlo, esperando el caos habitual al dejarlo. Lo que no esperaba era ver a Sergio, el amigo de Alejandro, en el estacionamiento de la escuela, dejando a su hija. Me congelé por un segundo, pero Tiago estaba tirando de mi mano, emocionado de ver el salón de clases, así que lo empujé. Después de acomodar a Tiago, solo lágrimas menores de mi parte, no de él, me dirigía de regreso a mi auto cuando Sergio se acercó. Me preparé para la incomodidad, pero en lugar de eso, él simplemente me preguntó cómo estaba. Terminamos tomando café en la tienda frente a la escuela y fue entonces cuando lanzó la bomba. Alejandro y Natalia rompieron hace 6 meses. Aparentemente, ella quería tener hijos, y él decía que no estaba listo a los 35. Después de seguirla durante años, ella finalmente le dio un ultimátum y él eligió, bueno, no a ella. La empresa de Alejandro redujo su tamaño el año pasado y él ha estado luchando por encontrar un trabajo estable. Según Sergio, ha estado durmiendo en los sofás de los amigos mientras Natalia se queda con el apartamento que compartían. La vida perfecta por la que nos abandonó se ha desmoronado por completo. Me senté allí, revolviendo mi café. No estoy seguro de cómo sentirme. No hubo satisfacción, ningún momento le sirve, como podría haber imaginado hace años. Simplemente un vacío extraño, como oír hablar de un personaje de un programa de televisión que dejé de ver hace temporadas. Lo que más me impresionó fue darme cuenta de lo completamente diferente que es mi vida ahora en comparación con cuando Alejandro se fue. Después de años de compaginar la maternidad soltera y el trabajo, las cosas finalmente se han estabilizado. Llevo 6 años en la misma empresa y el año pasado Valeria me ascendió a gerente senior de proyectos. El aumento significó que finalmente podría permitirme comprar una pequeña casa en un buen distrito escolar. Nada especial, pero es nuestro, con las huellas de las manos de Tiago pintadas en la pared de su dormitorio y un pequeño jardín donde cultivamos tomates que nunca salen bien. La estabilidad financiera se logró con esfuerzo. Fueron tantas noches de hojas de cálculo y cálculos presupuestarios, sopesando cada gasto. La manutención de los hijos de Alejandro finalmente se detuvo por completo alrededor del tercer cumpleaños de Tiago, después de múltiples pagos atrasados. Presenté la solicitud ante la agencia de aplicación de la ley, pero Alejandro había cambiado de trabajo tantas veces que era como perseguir a un fantasma. Al final, decidí que el estrés de luchar por ello no valía la pena. Prefiero que Tiago me vea tranquilo y presente que ansioso y enojado por el dinero. Podríamos arreglárnoslas sin él. La pregunta que temía comenzó a surgir hace aproximadamente un año. ¿Por qué no tengo un papá? Preguntó Tiago mientras estábamos comprando, completamente de la nada. Me había preparado para este momento, leí artículos sobre explicaciones apropiadas para la edad,
pero nada te prepara para mirar esos ojos inocentes. Le dije una versión simplificada de la verdad, que su papá no estaba listo para ser padre, pero eso no significaba que a Tiago le pasara algo. Que a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas, pero yo lo quería y lo amaba lo suficiente como para tener 2 padres. Esas conversaciones nunca se vuelven más fáciles. Cada vez que Tiago ve a otro niño con su papá en el parque o ve actividades de padre e hijo en la escuela, mi corazón se rompe un poco. Pero hemos construido nuestras propias tradiciones. Carmen sigue siendo su tía favorita, viene a ver películas por las noches y le enseña trucos con cartas. Mis padres vienen todos los meses para pasar los fines de semana con su nieto. Tenemos nuestro pueblo, incluso sin Alejandro. Luego, hace unos 10 meses, sucedió algo inesperado. En una noche de padres y maestros en el preescolar de Tiago, no dejaba de notar a este padre con ojos amables y una camiseta con un terrible chiste de papá. No estoy discutiendo, solo estoy explicando por qué tengo razón. Su hija Sofía estaba en la clase de Tiago y se hicieron amigos. Lo escuché manejar gentil pero firmemente su crisis por tener que dejar los juguetes del salón, y algo en su paciencia llamó mi atención. Andrés, padre viudo de Sofía, hace los viernes pizza casera con pepperoni en forma de dinosaurio, recuerda la semana de agradecimiento a los maestros sin recordatorios, no le importa cuando mi hijo habla sin parar sobre el espacio. Comenzó con citas para jugar. Los niños eran amigos de todos modos, así que era natural. Luego, café mientras jugaban, luego mensajes de texto sobre anuncios escolares que ambos nos habíamos perdido. Luego, la cena una noche después de la práctica de fútbol de Sofía y Tiago se retrasó. Luego, más cenas, más mensajes de texto, más conversaciones que se prolongaron hasta bien entrada la noche, después de que los niños ya dormían. Andrés nunca se apresuró a nada. Entendió el paquete, Tiago y yo, siempre. Le hizo preguntas reflexivas sobre los intereses de Tiago y le trajo libros sobre estrellas después de enterarse de su fase espacial. La primera vez que arregló el tambaleante sillín de la bicicleta de Tiago sin que se lo pidieran, casi lloré ante su simple amabilidad. 6 meses después, Andrés me contó sobre la pérdida de la mamá de Sofía a causa del cáncer cuando Sofía tenía solo 1 año. Cómo le aterraba criar a una hija solo. Cómo había guardado las fotos de su mamá en todas partes para que Sofía la conociera. La cruda honestidad de su dolor y amor me hizo confiar en él de una manera que no había confiado en nadie en años. Hemos estado saliendo oficialmente durante 7 meses. Los niños saben que somos amigos especiales y parecen realmente felices con nuestras citas de juego combinadas. El mes pasado, Andrés y yo hablamos sobre hacia dónde va esto. Nada dramático, simplemente sentarme en mi porche trasero después de que los niños se durmieran, hablando honestamente sobre nuestras esperanzas y temores. Él quiere avanzar juntos, y yo también. Nos lo estamos tomando con calma, pero por primera vez en 5 años, me permito imaginar un futuro con alguien nuevamente. Mientras tanto, los padres de Alejandro han renovado repentinamente su interés en Tiago después de años de mensajes de texto esporádicos y tarjetas de regalo ocasionales en los cumpleaños. Isabel llamó el mes pasado preguntando si podían llevarlo a pasar un fin de semana. Cuando le expliqué que eso no iba a suceder después de años de contacto mínimo, ella se puso a la defensiva, afirmando que siempre habían querido una relación pero pensaba que yo los mantenía alejados. La verdad es que hasta hace poco apenas se habían esforzado. Me pregunto si Alejandro volver a vivir con ellos tiene algo que ver con su repentino interés. Andrés preguntó la semana pasada si podía llevar a Tiago a pescar, junto con Sofía, el próximo fin de semana. Algo tan simple, pero que me hizo un nudo en la garganta al ver la emoción de Tiago por aprender a pescar, como lo hacen los niños de verdad. Después de la revelación de Sergio ayer, revisé el Instagram de Alejandro por primera vez en años. Su feed cuidadosamente seleccionado de vacaciones exóticas y fiestas en azoteas ha sido reemplazado por vagas citas inspiradoras sobre nuevos comienzos y cómo encontrarse a uno mismo. No se menciona que el hijo cumplió 5 kilómetros de distancia. Cerré la aplicación y me sentí extrañamente en paz. Hace 5 años, estaba destrozada, aterrorizada y sola. Hoy tengo una carrera de la que estoy orgulloso, una casa de mi propiedad, un niño increíble que me sorprende a diario y una pareja que nos elige todos los días. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiere. Así que ahí es donde estoy 5 años después.
No donde esperaba estar, sino exactamente donde quería estar. ¿Y Alejandro? Sus elecciones lo llevaron exactamente a donde sus elecciones lo llevarían naturalmente. Ya ni siquiera puedo sentirme amargado. Esa parte de mi vida se siente como una línea de tiempo diferente, de la que salí hace mucho tiempo. Tercera actualización, el sábado pasado empezó como cualquier otro, desayuno con panqueques y luego ir corriendo al partido de fútbol de Tiago. Andrés y yo estábamos acurrucados bajo un paraguas, mirando el relámpago azul, cuando Andrés me dio un codazo. ¿Es alguien que conoces? Al otro lado del campo estaba Alejandro. Después de años de total ausencia, mi exmarido simplemente estaba viendo a nuestro hijo jugar fútbol. Sin advertencia, sin avisos de texto, nada. Cuando llegó el descanso, Tiago corrió a buscar agua, entusiasmado con su juego defensivo. Fue entonces cuando noté que Alejandro se acercaba a nosotros. Tiago lo vio. Me hicieron demasiadas preguntas, incluido quién era el extraño, antes de que pudiera responder. Alejandro estaba allí parado torpemente, comentando lo grande que se había puesto Tiago. Envié a Tiago de regreso a su equipo y enfrenté a Alejandro. Admitió que su madre le había mencionado el calendario de fútbol. Por supuesto, Isabel, el repentino aumento en el contacto de sus padres, tenía sentido ahora. Andrés se presentó y noté que Alejandro se estremeció levemente cuando afirmó el título de padre de Tiago. Lo corregí, solo biológicamente. Después de unas palabras tensas, Alejandro preguntó si podíamos hablar después del partido. Acepté de mala gana pasar 20 minutos en la cafetería cercana. Andrés llevó a Tiago y Sofía a tomar un helado de Victoria mientras yo me reunía con Alejandro. Me había pedido un capuchino, sin saber que había cambiado al café con leche años atrás. Un pequeño detalle que de alguna manera resaltaba cuánto había cambiado. La historia de Alejandro se hizo pedazos, terapia durante 1 año, 8 meses sobrio, regresar con sus padres después de romper con Natalia. La admisión más sorprendente fue que en realidad les había pedido a sus padres que limitaran el contacto con Tiago porque no podía soportar el recordatorio de lo que había abandonado. Ahora quería hacer las cosas bien y conocer a su hijo. Le dije claramente que Tiago no era el bebé que abandonó, sino una persona con sentimientos y una vida de la que Alejandro no sabía nada. Reconoció que no podía simplemente entrar y ser papá, luego preguntó sobre mi relación con Andrés. Algo parecido al dolor cruzó por su rostro cuando le dije que Andrés había sido más padre que nunca. Acepté considerar una reunión supervisada con condiciones estrictas. Yo estaría presente, sería breve, y si él volvía a desaparecer, eso sería todo, para siempre. 3 días después de hablar con Andrés y nuestro terapeuta familiar, concerté una reunión en un parque. Decirle a Tiago fue más difícil de lo esperado. Sus preguntas eran desgarradoras. ¿Por qué su padre quería verlo ahora, si Andrés vendría también y si le agradaría a su padre biológico? Decidió ponerse su camiseta de fútbol para poder decir, soy bueno en el fútbol. La reunión no fue terrible. Alejandro trajo un campo de fútbol de Lego y lo construyeron juntos mientras yo miraba desde cerca. Noté similitudes genéticas que había olvidado, el mismo rostro concentrado, el mismo ojo arrugado cuando sonreían. Durante las siguientes 2 semanas, tuvimos varias reuniones supervisadas similares. Entonces Alejandro llamó y pidió llevar a Tiago solo al cine. Me negué inmediatamente. 3 semanas versus 7 años, no sucederá. Él pareció aceptar esto y sugirió que fuéramos los 3. Antes de que pudiera responder, apareció en nuestra casa con sus padres, sin previo aviso. Manuel e Isabel siguieron hablando de seguir adelante como familia mientras Alejandro murmuraba que les había dicho que ese no era el camino. Los mandé a casa, pero Alejandro pidió hablar conmigo a solas. Fue entonces cuando lo dejó caer. Todavía te amo, Adriana. Nunca dejé de hacerlo. La audacia fue impresionante. Sugirió que a pesar de mi relación con Andrés, deberíamos considerar reunirnos como los verdaderos padres de Tiago porque nuestro hijo merecía esa oportunidad. Le pedí que se fuera, diciendo que necesitaba pensar. Cuando Andrés bajó, le hablé de la declaración de Alejandro. Andrés no pudo ocultar su preocupación porque Alejandro fuera el padre biológico de Tiago, pero le aseguré que estaba exactamente donde quería estar. Más tarde esa noche,
Alejandro me envió un mensaje de texto diciendo que quería otra oportunidad con nuestra familia. Me quedé mirando esas palabras, sintiendo una extraña mezcla de ira y lástima. El hombre que se fue cuando más lo necesitaba no era alguien en quien pudiera volver a confiar. Mañana llamaré a Alejandro para establecer límites claros sobre su papel en la vida de Tiago solo como padre biológico, no como mi pareja. Algunos puentes, una vez quemados, quedan en cenizas.